Hola, me presento, mi nombre es Julio Mena y voy a estar hablándoles acerca de algunos conceptos y nociones básicas de lo que nosotros conocemos como el derecho individual del trabajo. La primera de estas nociones es aquello que se conoce como la dignidad humana. ¿Qué es la dignidad humana? Bueno, la dignidad humana es aquella atribución inherente que se le brinda a todo ser humano por el simple hecho de serlo y que le brinda la facultad de ser valorado como un sujeto individual sin realizar ninguna clase de excepción u discriminación por cualquier particularidad. Este es un concepto que ha formado parte de la filosofía y de la historia de la humanidad a lo largo de los años. Sin embargo, hoy por hoy ha sido positivado en la ley, ya sea en una cuestión de derecho internacional o en una cuestión de marcos legislativos nacionales. Es el ejemplo la Carta Universal de Derechos Humanos, donde se busca proteger todas estas garantías, o el artículo primero constitucional, que ha sido parteaguas en la creación de muchísimas leyes dentro de nuestra federación que buscan proteger esta clase de garantías. Otro concepto bastante interesante es aquel que se conoce como la justicia laboral. ¿Qué es la justicia laboral? Es aquello que busca encontrar un balance entre Estado, patrones y trabajadores que tiene el fin de generar mejores políticas sociales que brinden a nuestra sociedad un ambiente laboral ideal. Esto lo podemos ver plasmado, por ejemplo, en el artículo 25 constitucional, donde se busca establecer la intervención que debe tener el Estado para generar un apoyo a las empresas de materia pública, privada o social. Y nuevamente volvemos a destacar la importancia que tienen los derechos humanos en cualquier cuestión de lo que conocemos como el derecho laboral o el derecho individual del trabajo en este caso. Ya sea tratados internacionales, convenciones o incluso, como ya mencionamos previamente, marcos legislativos nacionales. Esta es una cuestión que está actualmente muy presente, ya sea con la creación de los principios rectores o con la adecuación de todos estos artículos de la Constitución que se enfocan en lo que conocemos como el derecho social. Así bien, en el 123 se establecen toda esta clase de garantías y se establece obviamente que al ser nuestra constitución vinculante con todos los tratados internacionales en los que la federación forma parte o a los cuales ha ratificado, pues los derechos humanos son una cuestión vital dentro del derecho laboral, porque se busca precisamente tanto en la Ley Federal del Trabajo como en la Constitución, como en las políticas privadas de las empresas, se busca que el trabajador y el patrón encuentren una relación de lo más óptima, protegiendo, por supuesto, el concepto que ya mencionamos previamente, la dignidad humana y todas las garantías que se establecen en todos estos derechos humanos que nosotros conocemos. También es importante que le demos foco a otro concepto que es conocido como la igualdad sustantiva. ¿Qué es la igualdad sustantiva? Bueno, la igualdad sustantiva en el caso de México está plasmado en el artículo segundo de la Ley Federal de Trabajo. Es aquella que se obtiene eliminando toda clase de discriminación, como se mencionó al inicio de este video, eliminando cualquier clase de discriminación y de distinción por cualquier particularidad. Aquí en México se hace especial énfasis en la igualdad sustantiva que se obtiene eliminando cualquier discriminación en contra de las mujeres. Se le hace especial énfasis, como se puede dar cuenta, al género, pero en las políticas y en el derecho internacional se refiere a cualquier clase de distinción. Bueno, otro concepto muy interesante es lo que se conoce como la libertad laboral o la libertad de trabajo. Esta, en primera instancia, es la capacidad que tiene cualquier ser humano, cualquier persona, de ejercer libremente la actividad profesional que así lo desee. Obviamente, destacando que existen actividades profesionales que requieren ciertas atribuciones, ciertas facultades especiales. Esto también está establecido dentro de la ley y dentro de la capacidad que tienen los empleadores de aceptar o no a un trabajador dentro de su respectiva empresa. También, en segunda instancia, la libertad de trabajo también abarca la capacidad y la facultad que deben tener los trabajadores de rescindir de su contrato en cualquier momento. Bueno, hay otros dos conceptos que son bastante interesantes. Estos mismos fueron utilizados por primera vez por Karl Marx en su obra El Capital. Estos son lo que se conoce como la fuerza productiva y la fuerza laboral. Bueno, primero que nada, la fuerza productiva se define a sí mismo como la potencia que permite movilizar
determinada cantidad de medios de producción para obtener una cantidad de producto. Y la fuerza laboral es la capacidad física o mental que tienen los trabajadores de una empresa para llevar a cabo ciertas tareas determinadas. Es por esto que para obtener el ambiente óptimo del cual estábamos hablando dentro de esta relación de patrón-trabajador, debemos establecer un balance entre la fuerza productiva y la fuerza laboral. No se le puede exigir a un trabajador que dé más de lo que está dentro de sus propias capacidades, y tampoco se puede esperar una fuerza de producción mayor si no se cuenta con el personal adecuado. Igualmente, tampoco un trabajador va a poder exigir un salario extremadamente remunerado si la producción de la empresa no es suficiente. Por eso tiene que existir un balance, es muy importante, y por estos dos conceptos son básicos. Bueno, aquí entra algo que se conoce como los principios y reglas de la cultura laboral. Aquí en México se considera vital que se sustente en el diálogo y que exista una unidad de esfuerzos, no solo entre patrón y trabajador, sino también incluyendo a las organizaciones sindicales y a todas las empresas del sector privado o el Estado, para garantizar la creación de políticas laborales y reglas de convivencia que en todo momento velen para garantizar condiciones de trabajo dignas y que no existan problemas dentro de las propias empresas. Bueno, a continuación es muy importante que destaquemos la importancia de los fundamentos constitucionales que se encuentran dentro de nuestra propia república. Ya se mencionaron la mayor parte de ellas dentro de este propio video, pero vamos a destacar 3 artículos principales que destacan dentro de esto que consideramos nosotros como el derecho social. El primero de ellos es el 5, el segundo el 25 y el tercero que a consideración propia y... Bueno, es importantísimo destacar igualmente la importancia que tienen los fundamentos constitucionales de lo que conocemos como derecho laboral dentro de nuestra propia república. Hay 3 artículos principales que ya se han mencionado previamente dentro de este video, pero vamos a analizarlos un poquito más. Son estos artículos dentro de nuestra Constitución las garantías constitucionales de lo que nosotros conocemos como el derecho social. Encontramos el artículo 5, el artículo 25 y el artículo 123. Para empezar, el artículo 5 habla de lo que conocemos como la libertad de trabajo. Se mencionó previamente, pero el artículo 5 trata de explicar la garantía que tiene una persona y la facultad que tiene de ejercer cualquier profesión dentro de los propios límites que la ley establece y de rescindir de su contrato en el momento en el que éste lo desee. El artículo 25, como ya se mencionó también previamente, habla de las facultades que tiene el Estado y de cómo éste debe intervenir en el sector público, privado y social para garantizar una convivencia óptima de lo que conocemos como un ambiente laboral. Y el tercero, y a consideración propia, el más importante, es el 123, que prácticamente es la base de lo que nosotros conocemos como la Ley Federal de Trabajo. Habla igualmente de todas las garantías de los trabajadores para que estos tengan... Bueno, haciendo hincapié en que este artículo genera instituciones muy importantes dentro de lo que nosotros conocemos como el derecho laboral. Instituciones que, si bien aquí solo son de manera general, están fundamentadas en la Ley Federal de Trabajo o en la Ley de Seguro Social, por ejemplo. Algunas de estas instituciones, por lo menos las más importantes, sería la participación de los trabajadores en las utilidades, la creación de la jornada laboral máxima de 8 horas, la edad mínima laboral, el salario mínimo, la capacitación que deben recibir los trabajadores, las licencias de maternidad, la facultad que tienen los trabajadores de exigir protección social, y bueno, entre muchas otras. Todo esto está fundamentado en el 123 constitucional, que es el artículo que prácticamente da origen a otras leyes como lo es la Ley Federal de Trabajo. Dándoles un poquito más acerca de lo que es la Ley Federal de Trabajo, destacando los primeros 20 artículos de la misma, que fueron los que tuvimos la oportunidad de analizar durante este parcial. Se destaca el artículo primero, que establece que esta ley es de observancia general en la República. Se establece el artículo segundo, que habla de la promoción de lo que es por parte de las empresas, de los patrones y de los trabajadores, de lo que se considera un trabajo digno y de la institución de la igualdad sustantiva.
El artículo tercero habla acerca de las causales del hostigamiento y del acoso sexual, las diferencia y nos habla un poco acerca de las autoridades competentes dentro de esto que conocemos como el derecho laboral. El artículo 4 habla de lo que se estableció en el artículo 5 constitucional, que es la libertad de ejercer una profesión como como el individuo así lo desee. El artículo 5 habla de las disposiciones, de que esta es una normativa de orden público. El derecho social se podría considerar una especie de combinación del derecho privado y el derecho público. Sin embargo, aquí se establece esto, puesto que generalmente en el derecho privado es muy fácil que con la generación de un contrato, siempre y cuando no se altere el orden público, prácticamente se puede hacer absolutamente cualquier cosa. Sin embargo, aquí se establece en el 5 de la Ley Federal del Trabajo que esto es una disposición de orden público. Por tanto, un contrato que establece, por ejemplo, que una persona tendrá una jornada de trabajo extraordinaria, prácticamente sería un contrato nulo y no importa si esta persona lo firmó o no lo firmó. El artículo sexto habla de la adecuación a las normativas internacionales, como lo establece el 133 constitucional. Bueno, prácticamente se establece una especie de control de convencionalidad y se adecua a todos los tratados internacionales en los que México forma parte y a los cuales se ha ratificado en materia laboral, evidentemente. Por ejemplo, existe la creación de los principios rectores y muchísimas diversas instituciones de la Organización de Naciones Unidas que han generado pues normativas con respecto a esto. Y aquí entran también la cuestión de derechos humanos, por ejemplo. Pero bueno, prácticamente eso es el artículo 6 de la Ley Federal del Trabajo. El 7 habla acerca de lo que es los trabajadores extranjeros. Establece que por lo menos un 90% de los trabajadores de una empresa deben ser nacionales. Hay algunas excepciones, pero aquí se establece dicha normativa. Del artículo 8 al 11 se define el papel y bueno, de manera como más sustantiva lo que es un trabajador y lo que es un patrón, que bueno, prácticamente es aquel que presta los servicios y aquel que los recibe y que a cambio da una remuneración salarial. Del 2 al 14 se habla de la institución de lo que es el intermediario. Bueno, ¿qué es el intermediario? Es aquella persona encargada de contratar y de encontrar personal para una empresa. Generalmente esto es como un papel que se le deja a las instituciones de recursos humanos, pero bueno, hay instituciones privadas encargadas de conseguir y de contratar trabajadores. Esto es lo que se define como intermediario. Y el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo habla de lo que es los subcontratistas o el subcontratismo. Esto se conoce también como outsourcing y es cuando una empresa entra a realizar un servicio para otra empresa. Aquí es una cuestión muy interesante, puesto que se establece quién le debe de brindar las prestaciones a los trabajadores, quién le debe de brindar el seguro médico. Absolutamente todo esto es una cuestión bastante compleja, pero el 15 de la Ley Federal del Trabajo pues establece todas estas normativas para lo que conocemos como el outsourcing. Y bueno, esto es todo lo que estuvimos analizando durante este parcial. Espero que este contenido les haya sido útil y muchísimas gracias.